Hola, soy Rogelio de Hoyos de DEA Consultores, formando grandes personas para grandes negocios. Sin duda, en algún momento de su vida, las empresas e instituciones requieren conocer información de su entorno exterior, es decir, qué es lo que piensan nuestros clientes, qué es lo que piensan nuestros consumidores, nuestros proveedores o entidades externas a la empresa. Para esto existen diferentes métodos y hoy vamos a platicar de uno en particular, que es las encuestas, el diseño de encuestas, qué características debe tener una encuesta. Recordemos que la encuesta forma parte de las metodologías científicas para obtener información de campo, porque además de las encuestas tenemos, y de las entrevistas tenemos lo que son los experimentos, las observaciones y la revisión bibliográfica. Uno de los métodos más fidedignos de la información que tenemos sobre el exterior son precisamente las encuestas o entrevistas. También en los últimos años, en las últimas fechas, se ha transgiversado el uso de las encuestas, inclusive se ha perdido la credibilidad en cuanto a su resultado. Vemos ejemplos muy palpables como las elecciones de Estados Unidos hace algunos años, o también el Brexit, en donde las encuestas dijeron todo lo contrario de lo que pasó en la realidad. Sin embargo, esto no nos debe desanimar de utilizar la encuesta como un método válido para obtener información, porque al final una encuesta es esto, es recabar datos a través directamente de individuos y con la información que queremos obtener de esos individuos. Aquí lo que tenemos que cuidar para que una encuesta sea realmente efectiva es cómo estamos diseñando esta encuesta, cómo estamos diseñando nuestra metodología, cómo estamos definiendo qué es lo que queremos preguntar, y en la medida que tengamos un buen diseño de encuesta vamos a obtener un mejor resultado. Es decir, una encuesta no significa que tengas que aplicársela a todo el mundo, tenemos que definir a quién se la queremos aplicar. Hay diferentes tipos de encuesta, hay encuestas de acuerdo a la finalidad, hay exploratorias, hay también de evaluatorias o de evaluación de servicio. Hay varios tipos de clasificaciones para esta finalidad. Hay encuestas también según el contenido, qué es lo que queremos obtener con el contenido de esta encuesta. Hay también diferentes procedimientos de obtener la encuesta, unas pueden ser desde vías telefónicas, vías electrónicas, persona a persona, etc. Y también están la forma de la dimensión temporal, pueden ser sincrónicas o asincrónicas. Es decir, tenemos que conocer la encuesta que queremos, qué características debe tener de acuerdo al resultado que queremos investigar. El método más común o la metodología que yo recomiendo para realizar esas encuestas es definir una pregunta o definir una población. ¿Cuál es mi población objetivo que yo quiero investigar para conocer cierta información? No es lo mismo aplicar una encuesta a un sector que yo sé que consume mi producto o yo sé que tiene las características que pudieran tener mis clientes potenciales, hacer una encuesta a la población en general, donde voy a tener datos muy dispersos y el costo obviamente va a ser mucho más elevado. Primeramente tenemos que elegir una buena población de a quien queremos aplicar esta encuesta. También tenemos que diseñar el instrumento, es decir, qué encuesta va a ser, qué tipo va a ser, qué preguntas vamos a hacer, cuántas preguntas vamos a realizar. También dependiendo del tipo de población que vamos a investigar, tendrá que ser el tipo de instrumento también. No es lo mismo una encuesta muy larga dársela a jóvenes que dárselas a adultos o a personas mayores. Tenemos que conocer las características de nuestra población que queremos preguntar, cómo lo queremos preguntar y cómo vamos a armar este instrumento, cómo vamos a armar esta encuesta. También tenemos que definir el tamaño de la muestra. Una es la población meta, pero qué tamaño de muestra vamos a obtener para que sea estadísticamente válido. Tenemos que tener una estrategia completa del diseño, de la aplicación de la encuesta, es decir, tenemos que tener toda la logística de cuándo se va a aplicar, cómo se va a aplicar, quién la va a aplicar, cómo se irán recopilando los datos de cada uno de ellos, qué va a pasar si no llegamos al número establecido de muestras que requerimos, qué va a pasar si tenemos más muestras de lo que teníamos pensado también. Todo eso se define en este paso. Posteriormente viene la aplicación del instrumento como tal y por último lo que es el análisis, tanto el análisis estadístico como cualitativo y cuantitativo y estadístico. De todo esto tenemos que considerar tres aspectos críticos dentro del diseño de las encuestas. Primeramente es ¿qué queremos medir? Si yo no tengo claro qué voy a medir, pues simplemente va a ser una encuesta de buenos deseos o una encuesta muy ambigua que no va a decir nada realmente. También algo que tenemos que cuidar es el tamaño de la muestra. Si yo no tengo una muestra representativa, el resultado que yo obtenga no va a ser satisfactorio o no va a dar el resultado que
que yo puedo obtener. Y también tenemos que calcular el error de la muestra. Si no conozco ese error de la muestra, no voy a tener la seguridad si los datos que estoy obteniendo son confiables o no. En sí, como vemos, la encuesta sigue siendo un método muy efectivo para obtener información. Tenemos que tener mucho cuidado el momento de diseñarla. Hay gente especializada que se dedica a hacerlo. Dependerá mucho del tipo de mercado, del tipo de encuesta que quieras hacer, pero hay gente que hay especialistas para cada uno de estos temas. Pero lo más importante que debes conocer es cómo calcular esa muestra estadística, cómo calcular ese error. Pero lo más importante como negocio que debes conocer es qué quiero conocer de esa encuesta. La encuesta sigue siendo un instrumento válido, tenemos que cuidar que el diseño sea realmente efectivo para obtener los resultados que tenemos. Una encuesta definitivamente no te va a dar mejores resultados o te va a mejorar el negocio, pero sí te va a dar muy buena información de cómo te está viendo tu cliente, cómo te están evaluando, cómo está reaccionando tus clientes hacia un nuevo producto, un nuevo servicio, y eso te lo hace a través de la encuesta junto con otras herramientas que se pueden aplicar para obtener esta información. Pero definitivamente la encuesta sigue siendo un instrumento válido y lo recomendamos ampliamente. Te voy a invitar a que consigas en nuestro blog, donde vamos a poner un poco más de detalles sobre este tema. Te voy a enseñar ahí en ese blog cómo se calcula el error estadístico, cómo se calcula la muestra. Algunos ejemplos de muestras también van a existir por ahí. Y te invito también que sigas en nuestras redes sociales. Estamos en todas las redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Instagram y también en YouTube. También estamos en podcast, en 9 plataformas de podcast en donde puedes escuchar estas cápsulas las veces que desees. Si no quieres ver el video, las puedes escuchar fácilmente por ahí. También tenemos nuestro correo para cualquier duda que tengas, nos puedes hablar con confianza. Yo soy Rogelio de Hoyos de DEA Consultores, formando a grandes personas para grandes negocios.